Bueno, hola a todos, me presento, mi nombre es Giselle Balzano, trabajo en IBM, soy Program Manager de Bluesight, que es una tool de visualización de trabajo. En este caso estoy con Eugenia, luego se va a presentar ella, vamos a hablar de la importancia, destacar la importancia de desarrollar herramientas accesibles. ¿Sí? Vamos a comenzar por el principio. ¿A qué nos referimos cuando hablamos de accesibilidad digital? ¿Sí? Tim Berners, que es el creador de World Wide Web, que es el sistema que permite conectar textos, imágenes, videos y otros tipos de contenidos multimedia a través de hipervínculos por los cuales uno navega por las páginas web, afirma que la accesibilidad significa asegurar que la información en línea pueda ser utilizada sin problemas por la mayoría de personas posible, más allá de sus capacidades, habilidades, contextos, plataformas y dispositivos utilizados. Sí, en general, cuando hablamos de accesibilidad digital, la mayoría de la gente, lo primero que se le viene a la cabeza, piensa en las capacidades limitadas permanentes, ¿sí? Es decir, en los problemas visuales, motrices, auditivos y cognitivos. Pero no son los únicos. Hay que tener en cuenta también las capacidades y las habilidades por las cuales somos impactados tanto temporal como situacionalmente. Como decía, teniendo en cuenta, y más en este momento de pandemia, donde estamos todos trabajando o bien viviendo nuestras vidas desde nuestras casas, hay un montón de problemáticas que empezaron a salir a la luz que no estaban siendo contempladas. Por ejemplo, hay gente que tiene espacios muy chicos, muy reducidos, que eso genera determinados problemas, o bien hay que tener en cuenta la parte de sonido ambiente. Hay gente que está en ese momento en lugares donde hay mucho ruido. Otro factor muy importante a tener en cuenta es la edad, ¿sí? Tengan en cuenta que la gente mayor de 65 años ya se considera mayor, valga la redundancia, y es un público que es muy consumista y que en este momento y dentro de muchos años esa población va a seguir creciendo y va a ser una población que consuma a través de las páginas web. Entonces, si una página web no es lo suficientemente accesible, ese público va a dejarla y va a ir a otro lado. ¿Sí? Vamos a explicar un poco cuáles son los problemas más usuales en relación a lo que es la accesibilidad. Por ejemplo, en la parte visual tenemos lo que son lo que son las imágenes que no tienen ningún texto explicativo. Uno de los problemas más importantes es en relación al contraste de colores, ¿sí? Si uno tiene una página donde hay muchos colores pasteles, donde no hay mucho contraste, eso tiende a perderse y hay mucha población que no puede distinguir a qué se está refiriendo a nivel visual. Por otro lado, tenemos los problemas auditivos, ¿sí? Hay páginas que tienen algunos sonidos que no se terminan de entender, porque no tienen traducción, o bien videos que no tienen subtítulos, entonces las personas que tienen problemas de audición no lo pueden entender. Por otro lado tenemos lo motriz, donde hay páginas que tienen o solamente se necesitan un teclado para poder utilizarlo, o bien requieren del uso de teclado y mouse simultáneo, y bueno, eso también es un problema. Y por último tenemos los elementos cognitivos que se refieren a la estructura, cómo está estructurada una página y la falta de consistencia cuando uno lo va a navegar, ¿sí? Si no tiene un orden determinado o no tiene una estructura ordenada y sintética. Perfecto. Bueno, para mitigar todos estos problemas, en 1999 se creó la WCAG, que es la Web Content Accessibility Guidelines, que plantea 4 principios y un conjunto de guías proponiendo cómo debería ser el contenido digital. Entonces, por un lado tiene que ser perceptible. Y acá nos tenemos que preguntar si hay algo en nuestra aplicación que haga que no se pueda percibir por todo el mundo de la misma manera, ¿sí? Por otro lado, tiene que ser operable, o sea, todos los usuarios tienen que poder manejar los elementos interactivos de nuestra página. Entonces nos preguntamos, ¿funciona bien con un teclado solamente?
funciona bien en todos los dispositivos, ya sea una computadora, una tablet o un celular. Tiene que además ser comprensible, es decir, ¿está bien escrito el contenido? ¿Se entienden las interacciones dentro de la página? ¿Tiene sentido? Y además tiene que ser robusto, ¿sí? Nuestra página tiene que ser compatible con todos los navegadores, como por ejemplo con Chrome, con Firefox y con todos los sistemas operativos que existen. Además, tiene que estar desarrollado sosteniendo las mejores prácticas, como por ejemplo el implemento de testeos automáticos. Muy bien. Vamos a ver algunos números y tendencias para que sigamos entendiendo la importancia de la accesibilidad digital, ¿sí? Como ven, el 15% de la población mundial convive con un tipo de discapacidad. Estamos hablando de 1 billón de personas. Es un montón de gente que tiene algún tipo de discapacidad, ya sea temporal, permanente o situacional, que hace que no pueda disfrutar y navegar de todas las páginas de la misma manera. De toda esta gente, el 88% que tiene problemas de visión utiliza un lector de pantalla, ¿sí? Hay un montón de diferentes software, ya Euge va a comentar un poco al respecto, que lo que hacen es escanear o proporcionar una manera de leer lo que uno está viendo. Bueno, el 88% lo utiliza, es un montón. Por otro lado, tenemos que el 70% del total de las páginas global no cumplen con los estándares de accesibilidad. Acá lo que sí es importante destacar, como les comentaba anteriormente, de estos 4 principios y de todo el conjunto de guías, dentro de lo que es accesibilidad digital hay un montón de puntos a tener en cuenta, ¿sí? Es casi imposible o es muy difícil que una página cumpla con todos los requisitos, por eso este número es enorme, pero a la vez no sorprende, ¿sí? Porque una página tiene que cumplir con un montón de requisitos para ser 100% accesible. En eso estamos y la idea es fomentar conciencia y de la importancia que es poder tener una página 100% accesible. Y por último, en relación a el incremento de los juicios, o sea, en los últimos años hubo un 181% de crecimiento en la cantidad de juicios por accesibilidad. Entonces, vamos a hablar un poco de cuáles son las razones por las cuales las empresas invierten y apuestan en la accesibilidad, ¿sí? Por un lado, bueno, como dijimos, tiene la mejora en el negocio. Las páginas que no son accesibles son menos utilizadas. Además, ubica las páginas en un lugar de prioridad dentro de lo que son los buscadores, cuanto más accesible es. Por otro lado, tenemos lo que es responsabilidad social, que esto es puramente altruismo y empatía. Y por último tenemos el cumplimiento de regulaciones, que como mostré anteriormente, básicamente es para no perder plata en juicios, ¿sí? Por ejemplo, en Argentina existe desde el año 2010 la ley 26.653, las voy a leer, que establece que el Estado Nacional, los entes públicos no estatales, las empresas del Estado y las empresas privadas concesionarias de servicios públicos tienen que respetar los diseños de las páginas web, las normas y los requisitos sobre accesibilidad de la información para facilitar el acceso a los contenidos de todas las personas con discapacidad, ¿sí? Básicamente es darle un marco legal a todo esto que estamos contando para lograr la accesibilidad para todo el mundo. Bien, esto fue un brevísimo resumen de la importancia de la accesibilidad digital. Ahora le voy a pasar la palabra a Euge para que nos cuente un poco sobre nuestro caso de uso. Ok. Muchas gracias, Gi. Hola, mi nombre es María Eugenia. Yo trabajo como Scrum Master para un equipo de desarrollo de software en IBM. Para los que no saben, Kanban, nosotros desarrollamos una tool que es Kanban, que es una metodología ágil, que básicamente es un tablero visual para organizar procesos, productos, operaciones, tareas que hagamos en diario.
Y mi trabajo recae en organizar esas funcionalidades que desarrollan los desarrolladores, valga la redundancia, y que salgan a producción. La importancia, yo vengo acá a contar un poco la experiencia que tuvimos con el tema de accesibilidad, que para nosotros era bastante ajeno el tema hasta hace poco. Para empezar, para darles un poco de contexto sobre Bluesight, que es este tablero que les cuento visual de procesos, les paso a compartir un poco mi pantalla. Se trata de, estos es unos ejemplos que yo creé muy distintos al uso real que le damos a la herramienta. Nosotros trabajamos en IT. En IT se le da mucha utilidad de capacidad y demanda, pero hice 4 ejemplos acá como para que se entienda muy básicamente y muy simple la función que tiene la herramienta, ¿ok? Hice acá un ejemplo, por ejemplo, de recetas, donde se crea una card y tenemos todo un listado de los ingredientes que necesitamos para esa receta, y después el proceso que eso lleva, ¿no? Que es unir los ingredientes, cocinarlos y estén listos para cocinar. Y esto a medida que lo vamos abriendo, lo vamos trabajando, lo vamos corriendo del lugar. Otro uso podría ser un proyecto donde se tiene que crear un PowerPoint, se tiene que crear contenido, las tareas pendientes sería como reunión para estar alineados. Se me ocurrió tareas mensuales, que son tareas que tenemos el día a día nosotros, como preparar un reporte, llamar a una aerolínea, cambiar contraseña, cosas muy básicas y cotidianas. Y otro, por ejemplo, la educación, cursos de haber tenido completados de Agile, cursos de accesibilidad, UI, UX, todos estos son ejemplos claramente. Bueno, este aquí la experiencia que tuvimos. Dentro de mis tareas como Scrum Master en Bluesight, en esta herramienta, tenemos reuniones con el equipo. En una de ellas tenemos reuniones con el Product Owner, quien es la persona que organiza, que decide qué funcionalidades se van a desarrollar y la prioridad que se le da. En una de estas reuniones nos levanta que escalaron este tema, que necesitamos hacer nuestra herramienta accesible y que le demos prioridad número 1. La acción siguiente que tomo es crear una tarjeta como esta, que les estuve mostrando acá. Crear una tarjeta para accionar, desde acá. Tema accesibilidad, trabajarla. Creo la tarjeta, la dejo en nuestro backlog que nosotros le llamamos, o tareas pendientes o tareas a realizar. Y la segunda acción que tomo es poner una reunión con el usuario que levantó este tema de accesibilidad, un poco para que nos cuente su experiencia con nuestra herramienta, dónde tenía el punto de dolor o dónde tenía el mayor conflicto cuando tenía que trabajar con nuestra herramienta. Y por otro lado también hacer una especie de listado de prioridades, así podíamos atacar primero esas funcionalidades que a él más dolor de cabeza le daban, y así poder trabajar y llevarlo a producción y que él ya pueda ir trabajando sobre una herramienta un poco más accesible. Pongo la reunión con él, nos conectamos con 2 o 3 desarrolladores. Yo liderando la reunión le pido que por favor comparta pantalla y nos muestre un poco cómo es su día a día, sus tareas y cómo trabaja. Y cuando nos empezó a mostrar, nosotros estábamos recién entendiendo un poco lo que era JAWS, que es uno de los lectores que usan para las aplicaciones. Cuando nos empieza a mostrar que él quería simplemente crear una card, que es, como mencioné antes, apretar este botón, poner un texto acá, elegir un workstate y simplemente salvar y crearlo para tener ya la card creada, eso le llevaba más de 40 minutos, 1 hora, poder crear solamente esa acción, que como podrán ver es la acción más básica que tiene nuestra herramienta y
nosotros nos jactamos de ser una herramienta ágil por la metodología que usamos. Muchas cosas así, nos mostró que cuando iba navegando por los siguientes, por ejemplo, por estos botones, no estaban bien etiquetados. Cuando fue a la parte de métricas, directamente no tenía acceso de ver estos gráficos, métricas. Le leía este logo como si fuese algo importante cuando no lo es, porque es puramente estético, no da más información de lo que dice acá el contenido. Así que terminamos la reunión, le agradecí muy amablemente todo lo que nos había aportado, que aprendimos un montón, que vamos a tomar acción. Yo me llevé 5 funcionalidades bien básicas e importantes a trabajar para que los chicos puedan empezar a desarrollar y trabajar eso. Y automáticamente, cuando terminamos esa reunión, seteó otra reunión al instante interna para discutir con el equipo cómo íbamos a trabajar el tema, qué necesitábamos, si estábamos bien, si teníamos el software para trabajar. Y cuando nos conectamos, que nos quedamos un minuto todos, los desarrolladores y yo también, un minuto literal en silencio, con una angustia, no quiero ser dramática, pero con una angustia y vergüenza. Creo que esos son los 2 sentimientos que más nos pasó, y nos pasó a todos por igual, no fue que a uno le pasó más que al otro. Y hablamos del tema y creo que era angustia por ver cómo una persona tardaba tanto en hacer una acción que para nosotros pasamos todo el tiempo y es tan fácil y debería ser tan fácil. Y por otro lado, un poco de vergüenza, mucha vergüenza por la ignorancia que teníamos sobre este tema. Creo que uno, cuando no tiene personas cercanas o alguien cercano con discapacidad visual, en este caso, uno no se da cuenta de ese lado que es tan importante. Y nada, eso fue lo que más nos choqueó, y cuando nos comentaron de hacer esta charla, a mí me pareció muy útil y compartir esta experiencia para nosotros, que fue bastante fuerte, y todo el equipo está de acuerdo, le pasó por igual. Así que nada, espero que esta experiencia que tuvimos nosotros les sea útil para ustedes. Ya claramente empezamos a trabajar sobre este tema. Ya podemos etiquetar bien los botones, le pusimos mucha descripción a ellos, ya puede crear la card, por ejemplo. Seguimos teniendo problemas con, por ejemplo, no puede seleccionar la fecha, pero sí la puede tipear y puede crear la card aún así. Ahora, en este momento, estamos trabajando sobre el tema gráficos para ver cómo lo pasamos a modo tabla y que lo pueda leer el lector así. Estamos aprendiendo mucho a medida que avanzamos, que los desarrolladores avanzan con estas funcionalidades. Y quizás eso, compartir un poco y tener un poco de conciencia social que yo y mis compañeros no teníamos, lamentablemente, sobre este tema. Y nada, tener eso en cuenta, lo que comentó ya Gise previamente, el tema de cómo hace la diferencia tener bien etiquetado un botón, los enlaces que sean descriptivos, si hay una imagen y esa imagen suma información y no solamente estética, que tenga una buena descripción de esa imagen, todas las mejores prácticas o todas las funcionalidades que tenemos que tener sí o sí para tener una herramienta accesible. Creo que eso es todo de mi lado. Bien, espero haber sumado un granito de arena de alguna forma. Eso es todo. Sí, para sumar a lo que dijiste, Euge, queríamos compartir un poco la experiencia para que no quede solo en la teoría, para que entiendan que por lo menos nuestra aplicación tiene más de 10 páginas, donde no es algo muy complicado de resolver lo que hoy por hoy estamos transitando, pero sí nos va a llevar tiempo
porque hoy nosotros estamos trabajando puntualmente en una problemática visual, pero luego vamos a seguir con el resto, porque empatizamos, como dijo Euge, empatizamos con esta persona que nos levantó este problema, y la verdad que nos pareció muy importante poder identificarlo y poder trabajarlo. Voy a volver a compartir mi pantalla para ir terminando. Gracias por el espacio, gracias Jazz, gracias a las chicas de Chicas Media. Acá dejamos nuestros contactos por si alguien quiere profundizar, hacernos alguna consulta, hacernos alguna pregunta, alguna sugerencia al respecto. Abajo, como ven, está el logo y el nombre de nuestra aplicación y nuestros nombres. Así que bueno, eso es todo.